Buenas noches, amados hermanos, que Dios les bendiga, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos que nos están acompañando el día de hoy. Gracias por estar aquí. Gracias a todos los hermanos que estuvieron esperando este programa. Dios les bendiga, mis hermanos. Y vamos a tener este programa y vamos a hablar acerca de lo que ha sucedido. Y para que vean ustedes cómo la apologética católica, como yo les he venido diciendo, la apologética católica no es la apologética católica que conocimos hace algún tiempo, que conocimos hace algún par de años. Vemos cómo la apologética católica ha evolucionado y también vemos cómo esta apologética católica viene tomando un rumbo diferente a la apologética que nosotros conocimos. ¿Por qué? Porque miren, hoy en día, bueno, vemos que la apologética se ha ensuciado un poco, la apologética se ha distorsionado, como que se ha perdido ese rumbo realmente de lo que es la apologética. Pero antes de hacer nuestra introducción, yo quiero darle la bienvenida a nuestros hermanos que están con nosotros el día de hoy. Quiero saludarlos rápidamente a los hermanos. Saludamos a Ángel Galo, Dios le bendiga, a nuestra hermana Marta, nuestro hermano Adrián Ángeles, bendiciones, Armando Mata, Alan Arias, nuestro hermano Pablo Navarro, Dalia ML, nuestro hermano Evelio Cruz, predicador de Cristo. Saludamos a Octocar Padrón, bendiciones, nuestra hermana Claudine Alvarado, Dios le bendiga y gracias por estar aquí con nosotros. David Carrasco, bendiciones, nuestro hermano José Luis Castillo. Saludamos también a Pavel, Dios le bendiga. Bella Leticia Miranda. Saludamos también a Adriana RM desde Nicaragua. Gracias por estar aquí. Pedro López, también gracias por estar aquí. Dios le bendiga. Reformados, también gracias por estar aquí. Bien, mis hermanos, les decía que la apologética ha perdido un poco lo que es el rumbo y se ha convertido en esa apologética sucia, esa apologética barata, esa apologética a la que uno realmente no queremos llegar y tampoco vamos a jugar ese tipo de apologética que algunos católicos ya tienen mucho tiempo haciendo ese tipo de apologética y no vamos a caer en esos juegos y tampoco vamos a responder a ese tipo de acusaciones. Pero vean ustedes lo que hizo el cura Luis Toro. Había un grupo de hermanos predicando la palabra de Dios. Usted sabe que los hermanos pentecostales tienen esa característica, tienen esa cualidad, tienen esa carisma de hacer campañas evangelísticas por doquier. Ellos se paran en una esquina, se ponen una bocina, empiezan a cantar, empiezan a alabar a Dios, empiezan a predicar la palabra de Dios. Entonces, es una de las características de los hermanos pentecostales de hacer ese tipo de campañas evangelísticas en diferentes lugares. Lo vemos mucho aquí en América, lo hemos visto en Centroamérica. Ustedes han visto que en Guatemala se ponen en la plaza de la ciudad principal. Bueno, y tampoco no es el caso. Y vemos cómo en Venezuela también un grupo de hermanos, quiero yo pensar que son pentecostales, porque son los que, vuelvo a repetir, los que se atreven a salir a las calles y hacer este tipo de campañas evangelísticas, cosa que otras denominaciones no caracteriza a este tipo de eventos cristianos que hacen nuestros hermanos pentecostales. Pero vean que los hermanos estaban predicando la palabra de Dios. Y cuando los hermanos estaban predicando la palabra de Dios, llega una persona y llega esta persona a retar a los hermanos que estaban ahí predicando. Llega a retar, y ustedes saben que es Luis Toro. Por eso yo siempre he hecho un llamado, hermanos. Nosotros ahorita con un grupo de hermanos hay como algunos tres o cuatro pastores que están ahí con nosotros. Bendiciones al pastor Hugo César, que es parte del grupo también, donde estamos teniendo unas pequeñas introducciones de la historia de la iglesia, donde estamos viendo ciertos puntos, lo que era el culto cristiano en el inicio de la iglesia, y así sucesivamente. Y yo les digo, hermanos, que los pastores se tienen que preparar. Yo sé que el pastorado siempre ha tenido como ese rechazo a la apologética. A algunos pastores no les gusta mucho el diálogo, ni la controversia, ni la discusión de la apologética, pero de verdad que los pastores, los hermanos que se dedican a predicar, a la enseñanza,
Los hermanos que se dedican a hacer campañas evangelísticas tienen que prepararse. Tienen que prepararse, ¿por qué? Porque vemos que la apologética católica está tomando fuerza. Aunque digan puras mentiras, aunque digan puras difamaciones, aunque hagan falacias, pero la apologética católica está saliendo. Y recordemos que los católicos en cantidad son mayor que nosotros. Y se cumple lo que dice el Señor Jesucristo cuando dice que ancho y espacioso es el camino que te lleva a la perdición y angosto el que te lleva a la vida eterna. Por lo tanto, hay millones de católicos en el mundo y vemos que van por un camino equivocado y vemos que van por un camino errado totalmente. Pero mis hermanos, los pastores tienen que prepararse en la apologética. ¿Por qué? Porque eventos como estos van a seguir sucediendo. Cada vez, ustedes han visto a Martín Barrientos, cuando Martín Barrientos fue a interrumpir a Hugo Albornoz, a retarlo a debatir, y que Hugo Albornoz mandó por un tubo a Martín Barrientos y le dijo, váyase por allá a hacer sus cosas y no sea grosero, no sea maleducado, no interrumpa el evento cristiano. Vemos también en Guatemala cómo llegaron las misioneras, las pseudo misioneras, a Guatemala a interrumpir la predicación. Pero ahora el maestro de los católicos, y yo siempre lo he dicho, que es como uno de los peores daños que se le ha hecho a la apologética católica, ha sido precisamente el cura Luis Toro. Luis Toro ha sido uno de los más grandes daños que se le ha hecho a la apologética católica. ¿Por qué? Porque vemos que esa apologética sucia, esa apologética tramposa, esa apologética que no es honesta, esa apologética que es parcial y que no es imparcial, la moderación, los tiempos, todo lo manipula Luis Toro. Por eso estos católicos tienen esa escuela, hijos, hay un dicho en México que dice que hijo de tigre, pintito. Por lo tanto, si ellos tienen un maestro de la manipulación y no en los argumentos, porque sabemos que formalmente Luis Toro nunca ha debatido de manera formal, solo ha tenido un debate formal y ha sido con el pastor Eduardo Gutiérrez, y ese lo tuvo acerca del diezmo y Luis Toro le fue muy, muy mal, que desde ahí Luis Toro yo creo que reflexionó, porque el señor tampoco es tonto, y ha de haber dicho, jamás vuelvo a aceptar un debate formal. ¿Por qué? Porque lo van a poner en su lugar. ¿Por qué? Porque no pueden con la verdad. Entonces los pastores, los hermanos evangelistas que se dedican a evangelizar en las calles, que se dedican a hacer eventos, tienen que prepararse en la apologética. De hecho, la palabra de Dios nos exhorta y nos dice que tenemos que defender vuestra fe para hacer defensa de nuestra fe con mansedumbre. Y hay que hacerlo de la mejor manera y hay que demostrar el amor cristiano, pero se tienen que preparar. ¿Por qué? Porque sinceramente, dentro del ámbito cristiano evangélico, en cuanto a la historia, en cuanto a la patrología, en cuanto a la compilación, los hechos históricos después de los apóstoles, de parte del ala evangélica, en su mayoría está muy flojo esa parte. En Biblia no tengo nada que decir, porque en Biblia hay mucha preparación dentro de la iglesia evangélica, pero en la otra parte, que según para la iglesia católica es lo fuerte, vemos que ahí es donde afloja un poco la iglesia evangélica. Entonces los hermanos se tienen que preparar. ¿Por qué? Porque retos como estos se les van a venir encima. Recordemos que este movimiento que inició con Fabiano Amatuli, que es el maestro de la apologética de Luis Toro, después de ahí nacieron los apóstoles de la palabra, y toda esa gente que usted ve de redes sociales, en TikTok, que ve en YouTube, o sea, son discípulos de Luis Toro que han aprendido de Luis Toro a hacer apologética sucia, a hacer apologética barata, porque sabemos que Luis Toro es sucio para debatir. Y lo digo sucio en el sentido de que es muy parcial. Es muy parcial, que ahorita vamos a ver los videos de Luis Toro, cómo llega a retar a estos hermanos cristianos. Y es muy parcial Luis Toro, ¿por qué? Porque no acepta debates formales, no acepta tiempos con moderación, no acepta refutaciones. Lo único que hace Luis Toro es terminar y cerrar y acusar a la gente de mentirosa, de engañada, de que le enseñaron mal, etcétera, y ya con él se da de triunfador. Por lo tanto, hermanos, los hermanos que se dedican a la evangelización en las calles, que hacen campañas evangelísticas, los pastores deben de prepararse en la apologética. ¿Por qué? Porque se les viene una ola de católicos que van a empezar a interrumpir sus eventos cristianos, sus campañas evangelísticas, les van a quitar el micrófono, los van a retar a debatir y tienen que estar preparados para esto.
Eso es lo que a nosotros nos mueve a salir a defender nuestra fe. ¿Para qué? Para defender la fe del cristianismo. Pero vean ustedes lo que hace el Toro. Vean ustedes lo que hizo Luis Toro en Venezuela. Tráiganme la corneta, por favor. Me gustaría, si hay una oportunidad, para que nos reunamos. Luis, tráiganme la corneta, por favor. Tráiganme la corneta, por favor, Luis. A ver si me da la oportunidad de poder compartir con la comunidad. Donde ustedes... Mire, ahí los hermanos están predicando. Ahí los hermanos están predicando. No sé si ya terminaron su evento de predicación, pero les digo que esto es característica de los hermanos pentecostales que se dedican mucho a hacer este tipo de campañas evangelísticas en las calles. Y qué bueno que se predique la palabra de Dios. Qué bueno, los primeros cristianos predicaban en las calles y hacían todo tipo de predicación en los baños, en las lavanderías, en el tiempo del Imperio Romano, en todos lados se predicaba la palabra de Dios. Pero aquí vemos, bueno, agradecemos a la hermana Cari Ruiz, gracias por el super chat. Y vean ustedes lo que hace el Toro. Los hermanos están predicando la palabra, vuelvo a repetir, no sé si ya terminaron o no terminaron, pero vean lo que dice el Toro. La corneta, por favor. Tráiganme la corneta, por favor, Luis. A ver si me da la oportunidad de poder compartir con la comunidad. Donde ustedes puedan. Donde ustedes organizan una actividad. Sí, por eso. Yo lo organizo. Yo organizo la actividad. Yo organizo la actividad y nos reunimos todos. Sí. 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 A ver si... Y característico, mire, aquí vemos cómo Luis Toro está actuando y Luis Toro lo que quiere es vistas este señor. Lo que quiere es vistas, lo que quiere es hacerse popular. ¿Por qué? Porque empieza a hablar hasta que lo graban. Entonces realmente vemos que a esta gente lo que los mueve a hacer este tipo de cosas son los videos, son las vistas, es la popularidad, pero no lo hacen si no están bajo una cámara. Y vemos aquí la actitud de Luis Toro, que todo lo que lo está moviendo este señor es quedar bien con sus simpatizantes, pero me llama la atención las palabras que hace el Toro porque está haciendo este tipo de invitación a estos hermanos a hacer un evento, dice él. Organizamos una actividad pública, yo le reúno a toda la comunidad de la Florida. Podamos compartir la palabra de Dios como hermanos, como manda el Señor. No estoy saboteando, le estoy haciendo... Como hermanos, como manda el Señor. Hermanos, ¿cuándo Luis Toro ha tratado bien a un cristiano evangélico que se suba a dialogar con él? Lo acusa de ladrón, lo acusa de diezmero, cuando hemos hecho videos que la Iglesia Católica Romana es la primera que empieza a cobrar los diezmos obligatorios, y vemos que fue la Reforma Protestante, uno de ellos fue Martín Lutero, que se opuso al diezmo obligatorio. Luis Toro trata a los pastores de mentirosos, de difamadores, de calumniadores, difama diciendo que nosotros odiamos a María, que decimos que María es una cualquiera. Ahora que fue al Perú, cómo trató a todos los pastores que eran ladrones, que eran rateros, que el diezmo, que esto, que... O sea, este señor a nadie trata como cristiano. Eso que está haciendo él es solo un gancho o solo está tirando el anzuelo para ver qué va a pescar. Y vean ustedes a la comunidad de cristianos que está retando Luis Toro. Vemos ahí un hermano de la tercera edad que está ahí. Este es lo mismo que hace Martín Barrientos. Martín Barrientos anda por los mercados del Salvador buscando hermanos de la tercera edad, anda buscando hermanas ancianitas, hermanos ancianitos, retándolos a debatir, saboteando los eventos. Vemos cómo llega Martín Barrientos a atropellar a los cristianos que están predicando en El Salvador, igual como lo hicieron las misioneras católicas, y es lo mismo que está haciendo Luis Toro. Es lo mismo que está haciendo Luis Toro. Y cuando este señor está empezando a decir que como Dios manda como cristianos, no, señor Luis Toro, usted no trata a los cristianos evangélicos como Dios manda o como un evento cristiano. ¿Por qué? Porque usted en los debates, señor Luis Toro, es una persona muy deshonesta. Y discúlpeme si le ofenden las palabras, pero es una persona muy deshonesta. Usted no sabe debatir y usted nunca ha hecho un debate formal, excepto el que hizo con el pastor Eduardo Gutiérrez, con el tema del diezmo, que le fue muy mal en ese debate. Desde ahí en adelante, ustedes chequen cada uno de los videos que ha hecho Luis Toro en los eventos y no hace debates.
les da el micrófono a los hermanos evangélicos que van, los deja hablar 15, 20, 30 minutos, él toma el micrófono y se pone a refutar los otros 30 minutos y no se pone a exponer. ¿Por qué no acepta réplicas? ¿Por qué no acepta refutación? ¿Por qué no acepta contrarrefutaciones? Un hermano que lo agarre a Luis Toro, que le dé tiempo para refutarlo 15 minutos y Luis Toro no vuelve a aparecer en redes sociales. Entonces, ese gancho, y yo les digo a los hermanos que cuando vean a este señor y les empiece a decir que como, yo no digo que lo traten mal, pero no le crean ese cuento a Luis Toro, porque él no actúa como un cristiano. Él trata a toda la gente de ladrones, a toda la gente de mentirosos, a toda la gente de sectarios, a toda la gente la hace exactamente igual. Una invitación, no diga mentira, toda mentira del diablo, esa también. Como usted, señor Luis Toro, que es un mentiroso. Usted es un mentiroso, ¿por qué? Porque usted ha mentido muchas veces. La manera en que usted, ahí los hermanos están molestos. Los hermanos están molestos, ¿por qué? Porque los hermanos no se dedican al debate. Eso nosotros tenemos que entenderlo. Mire, aquí donde yo vivo hacen reuniones la Renovación Carismática. Hacen eventos la Renovación Carismática. De hecho, yo conozco varios católicos que son de la Renovación Carismática y hacen sus eventos, hacen sus estudios de Biblia, hacen sus estudios de apologética, y yo no voy a ir a interrumpir un evento de esos, ni me voy a ir a meter allá donde están ellos, a retarlos a debatir, a agarrar el micrófono. No. ¿Por qué? Porque eso que están haciendo estas personas es casi están actuando en cuestiones de delinquir. ¿Por qué? Porque nosotros tampoco como cristianos evangélicos tenemos que hacer eso. Cuando se ha ido a dialogar con Luis Toro, se ha ido a dialogar porque es Luis Toro quien hace la invitación a los protestantes para que pasen a demostrarle que lo que él está diciendo es mentira. Él es el que da las oportunidades a los evangélicos para que suban, pero vemos cómo manipula los tiempos. Y yo se lo dije a Cristian, yo hablé con el pastor Magno Lastra, yo le dije a Cristian, mira hermano, si Luis Toro no te da oportunidad para refutarlo, no debatas. Si a mí un día Dios me da la oportunidad de enfrentarme a este señor, y si este señor no hace un debate formal, con un tiempo de argumentación o de exposición y un tiempo para refutación, no debato con él. Porque lo único que hace Luis Toro es tratar de avergonzar a los evangélicos, tratar de avergonzar a los pastores. Un debate formal tiene que haber tiempo para réplica y tiene que haber un tiempo para una contrarrefutación y tiene que haber la disertación de ambas partes. Este señor nunca acepta eso. ¿Por qué no lo acepta? Porque sabe que lo van a refutar. Él dice, ningún pastor me refuta. Vengan los pastores evangélicos y que esto y que lo otro, pero nunca acepta un debate formal. ¿Qué le hizo al pastor Cristian Villamizar? Al pastor Cristian Villamizar también no le aceptó réplica y no le aceptó refutación. ¿Por qué? Y así el pastor Cristian le puso una paliza a Luis Toro. Después el pastor Cristian Villamizar lo fue a buscar otra vez a Venezuela, y cuando Luis Toro vio al pastor Cristian dijo, con él no. Y se puso a invitar a los otros evangélicos que subieran a la palestra para debatir con él. ¿Y por qué no quiso al pastor Cristian? Porque este señor no debate. Entonces los pastores evangélicos, los evangelistas, que este señor se pasea por Guatemala, se pasea por Centroamérica, por el sur de América, vemos que lo llevaron a Colombia, lo llevaron a Perú, necesitan prepararse, hermanos. Y cuando vayan a enfrentar a este señor para taparle la boca de todas las mentiras que dice y la manera tan cruel que tergiversa la palabra de Dios, tienen que aceptar un debate formal. Y si va a ser un diálogo y no va a ser un debate, tiene que haber tiempos para réplicas. ¿Qué le hizo al pastor Eduardo Gutiérrez en Alabama? Fue un grosero con el pastor Eduardo Gutiérrez. Un grosero totalmente. Hasta los católicos se enojaron. ¿Por qué? Porque los católicos esperaban un debate formal. Un debate formal se disfruta. Un debate formal cuando hay argumentos, cuando hay réplica, cuando hay contrarréplica. A los hermanos que nos gustan los debates o la apologética, porque entiendo que no a todos les gusta, se disfruta un debate de esa manera. Pero cuando este señor cierra su tiempo con 40 minutos que se dedica a ofender,
a faltar el respeto a los hermanos, a tratarlos de ladrones, a tratarlos de diezmeros, a tratarlos de protestantes, a tratarlos de todo lo que se le venga en gana, evangélicos, eso no es debate, señor Luis Toro. Pero escuchen lo que dice el Toro, porque esto se pone interesante. No estoy saboteando, ustedes terminaron. Yo les estoy pidiendo de corazón, en el mismo lugar donde ustedes pusieron un parlante, yo esperé, no lo saboteé, no hablé. Cuando ustedes terminaron, yo a que compartamos en la plaza, reunamos toda la comunidad de la Florida y donde ustedes expresen a la comunidad en qué tienen ustedes la verdad y dónde estamos nosotros equivocados, para que saque a este pueblo de la oscuridad, de la mentira, del engaño, para que el mundo entero conozca la verdad, porque ya es hora de que ustedes den a conocer la verdad. ¿Cómo van a tener la verdad y la tienen? Fíjense, hermanos, cómo nadie lo toma en cuenta al señor Toro. Todos los hermanos ya se fueron. Ya no hay nadie ahí con Luis Toro. Todos se fueron. Y qué bueno, hermano, que lo ignoraron. De verdad, qué bueno que lo ignoraron. Qué bueno que lo ignoraron, porque si no hay un deseo por debatir, no hay un deseo por defender la fe y solo predicar la palabra de Dios, que a eso fuimos llamados, a predicar la palabra de Dios, qué bueno. De verdad, a estos hermanos de Venezuela los felicito por esa actitud cristiana, por esa actitud de no responderle a este bufón mentiroso de Luis Toro, que lo que hace precisamente quiere cámaras, quiere reflectores, quiere que las personas le sigan enviando dinero a Venezuela, quieren las vistas de su canal, quiere hacerse más popular. Y qué bueno, hermanos, de verdad, yo les digo, a lo mejor no todos podemos pensar igual, pero qué bueno que los hermanos actuaron de esta manera y lo dejaron hablando solo al Señor. Lo dejaron hablando solo, ¿saben por qué? Porque todo el mundo de América o todas las personas que están en redes sociales saben que Luis Toro es un cobarde que no debate con nadie, que no acepta debates formales. Y un debate formal no es que te dé el micrófono 30 minutos. Un debate formal no es que él cierre el evento con 30 minutos. Eso no es un debate. Un debate formal tiene que haber la disertación. Un debate formal tiene que haber la réplica y tiene que haber una contrarréplica. Pero este señor nunca ha aceptado eso. Entonces, qué bonita actitud, qué linda actitud de los hermanos de Venezuela, que lo dejaron hablando solo. Y vemos que el señor Luis Toro ahí se empieza a enojar, se empieza a enfurecer, empieza a perder el control y empieza siempre con su misma barborrea de decir que quiere enseñar. ¿Cuál verdad enseña Luis Toro? Este señor no habla de otra cosa más que del Papa. Este señor no predica otra cosa más que Pedro. Este señor no predica otra cosa más que la Iglesia Católica. Este señor no predica otra cosa más que María, el Papa y la Iglesia. Mateo 16:18, Jesús dejó una iglesia. Mateo 16:18, la sucesión de Pedro. Para todos sacan Mateo 16:18, aunque no tenga absolutamente nada que ver con el diálogo, con el debate, con la disertación, pero para todo Mateo 16:18. ¿Qué verdad predica Luis Toro? No hay verdad en ellos. Pero el hombre es aprovechado. ¿Por qué? Porque sabe que los hermanos que están ahí, mire, lo voy a poner en grande para que usted lo pueda ver. Vea usted los hermanos que están ahí, miren, ahí está un hermano. El diablo, eso también. Ahí no estoy saboteando, ustedes terminaron. Los hermanos están molestos, sí, porque ellos no fueron a debatir con el Toro, tampoco fueron a esperar a Luis Toro. Y vean, los hermanos se están retirando y qué bonita actitud de los hermanos, que se retiren y lo dejen hablando solo a este señor. Qué bueno, de verdad, qué bueno que tomaron esa actitud. ¿En qué tienen ustedes? En el mismo lugar, estamos toda la comunidad de la Florida y donde ustedes expresen a la comunidad en qué tienen ustedes la verdad y dónde estamos nosotros equivocados, para que saque a este pueblo de la oscuridad, de la mentira, del engaño, para que el mundo entero conozca la verdad, porque ya es hora de que ustedes den a conocer la verdad. ¿Cómo van a tener la verdad y la tienen oculta? Dice la Biblia, una lámpara no se enciende debajo de la mesa, se enciende. Jesucristo nos manda con todo el respeto, con todo el cariño. ¿Por qué no lo hacemos? Debo decirles que
ustedes están en la calle y yo también estoy en la calle. Ustedes pusieron un sonido y yo no les saboteé el sonido, ni les saboteé nada. Cuando ustedes... ¿Y qué está haciendo entonces ahí Luis Toro? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Por qué no espera a que se termine el evento? Una corneta y con el mismo respeto que el Dios me manda, les estoy dirigiendo una palabra. Si ustedes se sienten molestos, les pido perdón, pero esa no es mi intención. La intención... No, entonces, ¿cuál es la intención de Luis Toro? Que la Florida se dé cuenta que ustedes no tienen la verdad. Si tuvieran la verdad, serían capaces de dialogar como hermanos y exponerla al público y que el mundo entero la conozca. Ahí están los católicos, miren. Ahí están los católicos haciendo de las suyas, ¿no? Jamás me he ido a la iglesia de ustedes, jamás he ido a... Después que salieron, sí señor, pero no de la iglesia, en la calle, donde estaban, en la iglesia... Ahí le están reclamando al señor Luis Toro y ahí están los hermanos que están en la camioneta y le están diciendo que por qué hace eso. ¿Por qué hace eso? Y eso es lo que nosotros también como cristianos tenemos que entender. Y yo vuelvo a repetir, o sea, yo he visto aquí eventos de la renovación carismática, yo sé dónde dan los estudios la renovación carismática, dónde están los maestros de Biblia de la renovación carismática, conozco algunos de ellos, dónde tienen sus estudios, en diferentes parroquias hacen catequesis para personas adultas y hacen sus clases, y yo voy a ir a sabotear un evento y les voy a decir que los voy a invitar, que los reto a debatir, que no, las cosas se dan cuando se dan. ¿Qué es lo que está haciendo el señor Luis Toro? ¿Qué es lo que está haciendo el señor Luis Toro? ¿Se da usted cuenta por qué la apologética católica es garrotera? ¿Se da usted cuenta por qué la apologética católica es sucia? ¿Se da usted cuenta por qué la apologética católica, como decía el hermano Edgar Pacheco el día de ayer, la apologética católica es garrotera? ¿La apologética católica es sucia, es barata? Por este tipo de actitudes de estas personas. Ahora, yo sé que van a reaccionar los católicos, van a decir, ay, lo que hizo el pastor Magno Lastra. El pastor Magno Lastra no saboteó ninguna misa. El Toro siempre hace invitaciones para que suban los evangélicos a disertar con lo que él ha dicho. Aquí ningún evangélico está invitando a Luis Toro. En las campañas evangelísticas y en las predicaciones de las iglesias cristianas evangélicas, jamás usted va a ver que un pastor, que un evangelista, que un predicador invite a un católico a debatir un tema. Los evangélicos no hacemos esos. Los evangélicos tomamos muy en serio la predicación del evangelio. Los evangélicos tomamos con mucha responsabilidad cuando se predica la palabra de Dios. Y jamás usted va a encontrar un evangelista, que hay bastantes en Centroamérica, hay bastantes en México, que andan por las calles con bocina, vociforeando, predicando la palabra de Dios, repartiendo folletos, tocando puertas en las montañas y en cada uno de los lugares, y jamás va a encontrar un evangélico que invite a un católico a debatir. ¿Por qué? Porque la iglesia evangélica no se dedica a eso en las campañas o en los eventos de evangelización. Y eso es lo que está haciendo Luis Toro. Por eso los discípulos de Luis Toro, como las misioneras católicas, como lo que vemos que hace Martín Barrientos, que va a buscar a cristianos de la tercera edad en El Salvador para retarlos a debatir, luego se graba en los camiones o en los buses, dicen allá, se graba en los mercados y después sube a redes sociales, reté a protestante y no quiso debatir conmigo. ¿Por qué? Porque esta es la escuela que ellos traen. Y por eso estoy mencionando nombres, porque no estoy generalizando a todos los católicos, porque yo sé que hay católicos educados, católicos respetuosos, que no hacen este tipo de eventos y no hacen este tipo de circos, no hacen este tipo de cosas que hace Luis Toro. Si ahí hubiera estado, imagínense que en ese lugar hubiera estado, ¿qué será? Edgar Pacheco, el pastor Eduardo Gutiérrez, Winston Medina, Néstor Díaz, o a lo mejor Cristian, o Leonardo Mendoza, o Juan Peña, o Carlos Manuel Veloz, o el hermano Hans Estrada, o el hermano Gabriel Asaf, o Mensajero Cristiano, o todos esos hermanos que hoy en día se han unido a la apologética, que hubiera estado en ese lugar, de frente se le van a este señor. Y hablo de frente en el buen sentido, o sea, aceptarle el diálogo, o aceptarle el debate, o aceptarle el evento que él está haciendo la invitación.
¿Está mal que Luis Toro haga este tipo de invitaciones? No está mal la invitación. Lo que está mal de Luis Toro es la actitud arrogante, prepotente y la soberbia que llega y la mala educación que tiene Luis Toro. Por eso los católicos son garroteros, por eso son soberbios. ¿Por qué? Porque ellos están adoctrinados para esto, para destruir a la iglesia evangélica, para sabotear la predicación del evangelio. ¿Para qué? Para dejar en ridículo y para avergonzar a la iglesia evangélica. Y qué bonita actitud de los evangélicos que dejaron a este señor hablando solo. Qué bueno que lo dejaron hablando solo.